Hola, buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a esta mesa. Es la cuarta mesa de Lluvia de Ideas. Los periodistas hablan sobre periodismo y tengo el placer aquí de ahora moderar y conducir esta mesa que tiene que ver con periodismo de espectáculo. La sesión anterior estaba dedicada al periodismo de cultura, ahora al periodismo de espectáculo, pero también vamos a hablar aquí de las fronteras que son bastante porosas entre uno y otro y también con las fronteras del periodismo de farándula o lo que tiene que ver con el mundo de la farándula. Principalmente porque el periodismo de espectáculo tiene que ver con crear también audiencia, se dedica sobre todo a ciertas áreas del artes de la representación, ¿cierto? El teatro, la danza, el cine, en fin, y también otras áreas que tienen que ver con la farándula, entendida también como aquella área difusa, en fin, que tiene que ver con la vida privada de las personas relacionadas con el espectáculo. En una sociedad como la nuestra, donde todo se ha espectacularizado hasta ciertos límites bastante complicados, es importante discutir estos temas con quienes hemos invitado este día. A mi izquierda, a la esquina por allá, está Jaime Coloma Tirapegui, crítico de arte, locutor de radio y presentador de televisión. Es diseñador teatral de la Universidad de Chile, licenciado en estética por la Universidad Católica. Ha sido profesor universitario en instituciones como Universidad del Pacífico, Mayor y la Católica también. Su carrera en televisión comenzó en TVN, donde fue jurado estable del programa Rojo, Fama contra Fama. Trabajó en el programa de reportajes documentales Expediente TV. En Canal 13 se desempeñó como conductor de Alfombra Roja y posteriormente su carrera ha estado ligada a la farándula a través de programas como En Portada, SQP y Primer Plano. Además, es estudiante del Magíster en Comunicación Social de aquí del Licey. Bienvenido, Bien. Jaime. Hola. Freddy Stock, para quienes no lo conocen, es un histórico periodista del área de cultura y espectáculo. Es periodista de esta casa de estudios, magíster, ha estudiado un magíster en comunicación estratégica en la Católica. Imagino porque tiene que gestionar muchas cosas. Sí, autor de la biografía de Los Prisioneros, Corazones Rojos, de Los Jaivas también, Los Caminos que se abren. La biografía de Los Prisioneros, la primera, a un grupo de rock que se hace en Chile. Actualmente conduce los programas de actualidad política, Palabras Sacan Palabras en Radio Futuro y Red Social, programas de análisis y debate político en la red. Y además ha sido editor periodístico de varios programas de espectáculos en canales como TVN. Junto a nosotros también, bienvenido Freddy, a tu casa. Sí. Y Christopher Ahumada es el más joven de la mesa, hay que decirlo, él está comenzando. El menos histórico. Sí, el menos histórico. Pero ha creado cierta historia dentro de la escuela, hasta ahora. Además está decir que Freddy Stock, y luego les presentaré a Daniel Olave, también son históricos en cuanto a los periodistas que se formaron, ¿cierto?, en la época de fin de la dictadura y comienzos de la transición a la democracia. Y eso es muy importante, también porque marcó sus vidas, ¿no? Christopher Ahumada es estudiante de quinto año de periodismo por esta universidad. Durante 2012 fue editor de la revista digital Con Tinta Negra, que es la revista de la escuela, que los invito a visitar. Y el segundo semestre trabajó además como ayudante de prensa en el Centro Cultural La Moneda. También ha sido ayudante de la cátedra de taller de crónica de entrevista y taller de reporteo. En enero de 2013 ingresó al Mercurio para realizar su práctica profesional en la sección de espectáculos y tras los 3 meses de práctica continuó como colaborador. En septiembre de este año fue contratado por la misma sección para dedicarse a la cobertura de televisión abierta. Entonces, por eso es interesante también la experiencia que nos pueda contar Christopher. Y Daniel Olave, aquí, junto a mí, y yo creo que también va a poder decir bastante de lo que es el cruce, ¿no?, entre periodismo cultural y periodismo de espectáculo. Es periodista por esta casa de estudio, crítico, guionista y profesor de cine, licenciado en comunicación social por esta casa de estudio, ha trabajado en varios de los medios de comunicación como los diarios La Nación, El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, Diario 7, la revista Enfoque, APSI, ¿Qué pasa?, Paula, las radios Cero, Bio Bio, Horizonte, ADN, canales como el 11, TVN, 13, en fin, donde ha sido conductor, comentarista y asesor de programación. De todos me han echado. Durante el 2000, para que vean que esta profesión no es estable. Durante el 2013 fue comentarista de cine en Radio Futuro FM y corresponsal del sitio español Noticine, además de profesor de Historia del Cine en la Universidad de Finisterra. Desde agosto de este año es el editor de no ficción del sello Aguilar en la editorial Alfaguara. Ojo con eso, sobre todo para los que ya han comenzado a escribir.
Y bueno, bienvenidos. Además quiero decir que él ha ganado un fondo audiovisual bastante interesante donde hace talleres de apreciación cinematográfica, ¿cierto?, en distintas comunas de Chile. Así que bienvenidos. Gracias. Sí. Gracias. Y bienvenidos porque el sello de la Chile de una u otra forma está muy presente. Y quiero preguntarles, a ver, principalmente cómo creen ustedes, una pregunta bastante amplia, está en este momento el área difusa, digo difusa porque en otros países está mucho más marcada, lo que es periodismo de espectáculo, lo que es periodismo de farándula, ¿cierto?, la prensa rosa, cultura, en fin, y que dialoga con espectáculo. ¿Qué pasa en Chile? Sobre todo que estamos a puertas de, por ejemplo, en el diario La Tercera se cierra la sección de espectáculo. ¿Qué está pasando? Bueno, dale. ya al tiro. Sí, es un diálogo. Yo creo que lo que pasa fundamentalmente es que tiene que ver con la claridad o no claridad que existe primero con lo que son las industrias culturales. Y ahí efectivamente se establece un límite difuso. Dentro de las industrias culturales uno podría establecer que el cine es una industria cultural, sin duda alguna, dado su característica comercial, también su característica artística y obviamente su característica comunicacional. Por ende, entra en una especie de tierra rara. Si a eso le sumamos que existe toda una industria relacionada como con el estrellato, estoy pensando fundamentalmente en el cine, que se potencia en Estados Unidos fundamentalmente y ahora aparentemente también en otras partes como Bollywood en la India, existe el interés por ese tipo de personas. Por ende, se mete también el periodismo de farándula, que es lo que tú bien describías como esta posibilidad de meterse en la vida privada de ciertas personas que tienen un carácter público. La farándula hoy día está metida en la política, los mismos políticos se meten en farándula, lo que hizo Elin Matei con Parisi, por ejemplo, uno podría tomar ahí, rescatar una visión farandulera. Entonces creo que eso empieza a hacer que esto quede como en tierra de nadie, digamos. Entonces creo que por ahí va por lo menos mi apreciación. Déjate pensativos. Yo creo que los cambios que tú dices, Jimena, de los límites, finalmente responden a cómo se han ido los frentes periodísticos junto con la evolución de las sociedades, se van haciendo más complejos. Me acuerdo cuando nosotros empezamos en periodismo de espectáculo, en La Tercera se cubrían vedettes. O sea, yo me hice cargo de la sección de espectáculos con Paulsen, y la gente que venía antes de nosotros, que era la generación muy anterior, nosotros teníamos 26 años cuando fui editor del espectáculo y se cubrían vedettes. O sea, ese era el frente las periodístico. revistas, o sea, todo lo que era revista. Cultura no existía en los diarios masivos, por lo menos en La Tercera. Por lo tanto, la diferenciación que se hace ahora, de acuerdo a lo que los gringos llamaban lo que es stage y lo que es people, o sea, lo que es la gente, lo que tú decías, un poco las vidas privadas y lo que hacen en el escenario, por lo cual les pagan los sueldos. Finalmente, esa división se hace en el periodismo norteamericano hace mucho tiempo. Y yo creo que de alguna manera acá se comenzó a hacer también cuando el espectáculo en sí comienza a dar fruto de dinero diferente a las de otras secciones. Entonces comienza también a surgir una nueva camada de periodistas especializados en cada rubro. Porque antes ni siquiera había periodistas especializados en espectáculo. Eran gente que se dedicaba a eso nomás y punto. Pero ahora, creo yo, junto con Iván Valenzuela, fuimos los primeros periodistas musicales de la nueva generación que llegaba a ser con Rod Stewart, y cuando comienza a hacer la música un referente, y cuando hay lucas puestas en una industria, comenzamos a hacer ese tipo de periodismo. Y hoy no se puede conseguir una sección de espectáculo importante como la del Mercurio, por ejemplo, con periodistas especializados en cada área. O sea, ya ni siquiera hay que ser periodista de televisión, sino que además, ¿qué canal de televisión? ¿O qué tipo de televisión? ¿Abierta, cerrada, cable? No sé, pues ahora incluso podríamos hablar hasta incluso ahora de Internet, que podría ser un gran frente, el frente que falta quizás. Sí, y además cuál es la relación con la industria, eso es súper importante porque también tiene que ver un poco a ver quién pone más plata sobre la mesa y por lo tanto cómo cubres más, por finalmente que te invitan a ciertas cosas. Cuando ¿no? decimos industria decimos dinero finalmente, sí, y el que pone el dinero pone el registro dentro de lo que es el mercado de la información. Y eso es bastante también complicado en términos también de cierta independencia, aunque uno sabe que tiene que más o menos priorizar ciertas cosas o no frente a otras. Y en ese caso, por ejemplo, Christopher, tú que estás comenzando, que ya te han invitado, por ejemplo, ahora a cubrir una serie en Colombia, en fin, y a eso me refería. Y no sé, ¿cómo has visto que se asocia la pauta, ¿no?, con esto de la industria cultural? Tiene mucho que ver con el tema de industria cultural y de un manejo que hay también de los medios y una relación que se genera también con el tema de, por ejemplo, yo lo pongo en mi caso particular,
cuando yo partí trabajando ahora como ya periodista del Mercurio, me enfoqué y me dediqué como al área de televisión. Entonces, y ahí tiene que ver con el tema de la industria de la televisión, de cómo se mueven los canales de televisión, de cómo se generan también como estas invitaciones como para cubrir ciertos programas y también de la importancia que se le da al tema de la televisión, como lo que estábamos hablando con el tema del espectáculo también. O sea, pensando en que quizás puede que el periodismo de espectáculo sea una de las áreas menos valoradas quizás, pero cuántas personas ven televisión, cuántas personas quieren saber lo que pasa en la televisión, cuántas personas quieren conocer cómo se mueve todo este mundo, cómo forma identidad o cómo se ha transformado hacia peor o hacia mejor los contenidos televisivos. Entonces, cubrir ese tipo de pautas tiene mucho que ver con lo que pasa en... Pero un hecho muy importante, y antes, como bien decía Frey, uno veía ciertos nombres y firmas de periodistas asociados a teatro, danza incluso, ¿cierto? Y ahora eso se ha ido difuminando justamente por esta industria más pesada en esa área, ¿no? ¿Qué piensas tú, Daniel, al respecto? Y quiero que me hablen un poco de qué significa también esta reestructuración de los medios en términos de ver dónde se ubican estas áreas, ¿no? Es bien relativo porque hay nombres que son históricos asociados con cierto tipo de artes, ¿no? Los más antiguos, no sé, existía Yolanda Montesino, escribía de ballet y de concierto, pero la señora escribía de conciertos a los que no asistía. Claro. Entonces, y eso también hay una generación de periodistas más viejos que tienen como la etiqueta de ser destacados críticos de espectáculos, que uno los escucha roncar en las funciones de prensa. Entonces, claro, por un lado tienen como la... Nombres. Ítalo Pasalacqua, Martínez Sáez, gente de muchos años, con lo que no tengo ninguna mala onda y todo, pero que se han convertido en referentes, pero que dentro de la industria, el periodismo, incluso las fuentes, saben que hay un profesionalismo bien acotado. Después vino una generación que se empezó a especializar versus la generación de rifleros que le llamaban, que era gente que compartía los espectáculos con los artistas, o sea, se iban a los asados con los cantantes, jalaban con la gente del mundo nocturno, entonces había una mezcla ahí que era muy poco profesional. Cuando estábamos en la tercera con Freddy, nosotros llegamos a hacer un nuevo suplemento y convivimos un tiempo con espectáculos. Y cuando un humorista estaba sin pega, llegaba a la tercera, se juntaba ahí con el editor, echaba la talla, y otro día tenía un artículo gigante, Juan Pérez quiere triunfar en la Quinta Vergara, o sea, eran como relaciones públicas disfrazadas de buena onda. Y negocio atrás. Y negocio atrás. Después uno descubre también que hay plata entre medio y porcentaje, una cuestión bastante turbia que al parecer en el periodismo antiguo era muy popular. ¿No? La gente que hacía policial tendría sus propios contactos y la política ni que hablar. Entonces, hay un periodo muy importante que se dio, creo que entre fines de los 80, sobre todo los años 90, que fue la profesionalización del periodismo de espectáculo, en la cual las personas que ejercían el periodismo de espectáculo en distintas áreas tenían conocimiento sobre esa área, por interés propio. O sea, no es que uno estudiara cine y se dedicara al periodismo de cine. Yo creo que tuvimos un año de cine en la Universidad de Chile con un profesor que la verdad no era muy bueno. Estudiamos en la Universidad de Chile en los años 80. Era bien malo. Estudiamos periodismo en la universidad en los años 80, donde los periodistas buenos Ya no está. o estaban desaparecidos o exiliados o empezó a trabajar en las privadas. O sea, en la Chile entraba todo por la ventana. Entonces, uno tenía que ser autodidacta en el área que le interesaba, por intereses personales o qué sé yo, porque iba a las funciones de cine o escuchaba música. Pero ese interés que uno tenía en un área lo hacía tratar de trabajar en esa área. Y el que llegaba a estudiar periodismo de cine, en el caso de música, era gente con mucho interés. Y lo mismo pasó en el periodismo cultural, ¿no? Llega un Andrés Gómez, la tercera, que tiene que hacer todo un poco y empieza a meter, comentar el libro, y eran los periodistas más destacados de el libro, en fin. O sea, es gente que le gustaba, se especializaba y tenía conocimiento en un área. Ahora, lamentablemente, ese proceso está ahora en un momento en que la farándula es lo más fuerte dentro del espectáculo. Desaparece un poco esta división, es un poco extraño lo que está pasando en la tercera hoy día, que quede cultura y desaparezca espectáculo, no sé a dónde va a parar. En Mercurio también se dividió, cuando trabajábamos en el Mercurio, yo trabajé 4 o 5 años en el Mercurio, Freddy también estuvo ahí, periodismo y espectáculo, o sea, cultura y espectáculo en una sola sección. Y había danza, teatro, ópera, cine, de todo, pero jamás se pasaba por la mente que hubiera algo como farándula. El Mercurio, de hecho, fue el último en subirse a la farándula y se subió igual. Y después se separó. Espectáculos es una cosa y cultura es otra. Pero las definiciones de eso son bien particulares y dependen de cada editor. Yo escribo de cine en espectáculos del Mercurio y si quiero escribir de un documental, tengo que hacerlo en cultura. No me pregunten por qué. Pero así está definido internamente. Entonces, hoy día depende un poco del enfoque del editor. En las últimas noticias pueden tocar cualquier tema, pero todo lo tocan desde la farándula. O sea, si van a hablar de cine,
Van a hablar de la estrella de la película, de que está más viejo, de que está más guatón, pero no de qué se trata la película. Yo cuando empecé a hacer comentarios de cine en televisión, encontraba súper superficial tener que hablar como de la carrera de Julia Roberts o qué sé yo. Hoy día eso no se puede hacer en televisión. O sea, eso que ya me parecía poco, pero uno hacía lo que podía, ahora ya no existe. De hecho, no hay comentarios de cine especializados en los noticieros, salvo María Nesay y te lo pasó lo histórico, pero los otros canales ya no existen. Y en los programas de espectáculo, si se habla de un actor es porque se casó con quien no sé qué o porque salió con otra persona, pero no hay ni siquiera información básica de áreas que no sean tomadas desde la perspectiva un poco de la vida privada o esta cosa como de people que decía. Sí. Y al revés, en tu caso, Jaime, que estás ahí en la cresta a la ola de los programas de farándula, ¿cómo se puede pasar el gol al revés? Es decir, en los espectáculos de farándula, o sea, en los programas de farándula, ¿cómo se puede hablar, por ejemplo, de la película? ¿Cómo se puede hablar de la obra de teatro? Ítalo lo hace. O sea, igual Ítalo hace el esfuerzo y al revés, digamos, lo difícil que es, si está planteado así como estrategia. No solamente hablar de que la vida privada te permita hacer, ya que existen estos programas, un camino para hablar de lo sustancial, ¿no? Yo creo que, el ámbito cultural es un ámbito más complejo de tocar en la farándula, concretamente. De lo cultural, entendiendo lo cultural, ciertas instancias relacionadas con el mundo artístico y con ciertas disciplinas del mundo artístico, teatro, artes, plásticas, música, etcétera, etcétera. Sin embargo, la farándula yo creo que se instala extrañamente como una instancia, como la posibilidad crítica más social, justamente porque está desprestigiada per se. Entonces, como está desprestigiada, uno puede hablar de aborto, puede hablar de violencia intrafamiliar, puede hablar de femicidio, puede hablar de paternidad, puede hablar de miles de cosas, y la gente no las escucha, porque es farándula. Entonces tú de verdad puedes establecer ciertos discursos que no van a ser escuchados porque es farándula. Yo creo que esa fue una movida bien hábil de cómo se fue consolidando un discurso en dictadura donde se frivolizó ciertas instancias y donde empezaron a aparecer voces disidentes en los programas de farándula, no muchas, pero existen. Y esas voces disidentes finalmente, por mucho que tengan un discurso más acabado, la gente probablemente va a tener un prejuicio per se, gente que ni siquiera ve programas de farándula, que no escucha lo que tú estás diciendo. El profesor te va a descalificar o va a finalmente no escuchar lo que estás diciendo. Hoy día, de hecho, vengo llegando de un programa de farándula y hablamos de la educación, y hablamos del lucro, y hablamos de la calidad de la educación a raíz de un caso farandulero, obviamente. El otro día se habló del aborto, concretamente, de las características del aborto terapéutico versus el aborto en sí, de cómo se fue estableciendo una culturización con respecto al tema, qué es lo que pasó en Chile. Incluso hablamos de la Constitución de 1850, aunque ustedes no lo creen, es farándula, es increíble, de lo que pasó en 1930, cuando cambia y se acepta el aborto terapéutico en Chile, y finalmente la llegada de Jaime Guzmán en el 74, ya en dictadura, etcétera, etcétera. Se habló en farándula. Y la línea editorial, el conservadurismo moral de los canales no dicen nada. Porque da lo mismo, bueno, salvo que esté en el 13, digamos, sí, porque ahí ya hay una visión distinta. Pero en general no, porque da lo mismo. Porque la farándula está desprestigiada per se. Y yo insisto, yo creo que ahí hay un cruce muy potente con el modelo neoliberal que tiende a la estupidización de la gente, digamos, con que la cultura no se puede dar en ningún ámbito, y finalmente con la cabida de que estos temas se pueden establecer en la farándula porque finalmente nadie los escucha, nadie los valora, y aunque se digan, da lo mismo. ¿Y qué pasa, Freddy, con los discursos críticos que luego, si no hay tribuna, ni en los diarios ahora, como uno podría anhelar, ¿no? ni en televisión, en fin, cuando los trasladas a los libros? ¿Qué ha pasado ahí con ese nicho? Y lo mismo, Daniel, que cuando los trasladas, por ejemplo, a los talleres, a la formación de audiencia, cuando esos discursos críticos también, porque escribir sobre los prisioneros también es escribir sobre la década de los 80 y con todo lo terrible que también fue esa década, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esa salida, ¿no? Esa salida para el discurso desde el espectáculo, la cultura, para hablar también de política y de la vida cotidiana? Bueno, en mi caso, yo cuando me metí a estudiar periodismo, es que lo hice por política, me gustaba mucho la política. Y cuando salimos con Daniel en el 90, todas las revistas que a mí me gustaban estaban todas cerradas, digamos. Que la APSI, Cauce, Análisis, había llegado a la democracia y que se arruinaron.
Por lo tanto, buscando trabajo y caí en la revista Bea, que hacía rock show y hacía rock. A mí me encantaba también el rock. Y el rock es el movimiento político quizás más importante de Occidente de posguerra y lo que revolucionó finalmente toda la sociedad hasta el día de hoy que vivimos, el rock and roll como movimiento político. Así que cuando tú abordas ahora estoy en un proceso inverso de mi rueda cíclica, o sea, comencé haciendo música porque me gusta la política, ahora estoy en política porque me gusta la música. Como que cerré el círculo después de un largo peregrinar. Y en cuanto a los libros cada uno son muy distintos porque finalmente son personas. Cada libro es una persona. Los prisioneros o los jaivas, por hablar de los casos que yo hice, son dos personas completamente distintas de abordar. El libro Los prisioneros es un libro que había que hacer obligadamente no oficial. O sea, un libro que se tuvo que hacer sin la venia de ello porque había que mirar las cosas desde afuera. Y Los jaivas es un libro que hay que hacer desde adentro para entender un poco la nomenclatura y lo que son. Entonces son dos variables muy distintas, pero todo dentro de lo que nos enseñan acá en la escuela de que es el periodismo de investigación. Cómo se logra la investigación y cómo se aborda después esa investigación en un hecho concreto llamado, entre comillas, objetivo. Sí. Si Estoy pensando también en otros libros, por ejemplo, bueno, de Oscar Contardo, con la década de los 80, estoy pensando también en Marisol García, sobre todo también en Canción Valiente. Claro, son de investigación, quizás más que de biografía, que la biografía es un género muy interesante, muy Pero distintivo. es interesante contar la sociedad a través de la música. El de los prisioneros, claro, y los jaivas explica la sociedad que vivieron, sin duda, porque hay que contextualizar. Cada músico, cada artista, finalmente pertenece a su terruño y pertenece a su momento. Y responde a su momento. Entonces, que aquí en la escuela hay una línea de memorias de título que tiene que ver con eso, con cómo ir contando, ¿cierto?, la sociedad a través del cine, de la industria, pero eso desde sus creadores, ¿no? Y haciendo la relación con lo político, más que con la política, con lo político de nuestra vida social. Es que siempre así, todas las obras lo son. Incluso la ciencia ficción en el cine cuenta el futuro desde la perspectiva de ellos, creo. O sea, uno ve un 2001 y sale al espacio y es divertido saber, o 1984, ver cómo se imaginaba el mundo. Entonces, realmente están hablando del aquí y el ahora. La ciencia ficción es un género que habla del aquí y el ahora, y el cine fantástico son análisis sociológicos disfrazados de otra cosa. Finalmente, la gran gracia, digamos, del arte, que es curiosamente lo que trata el espectáculo, ¿no? Porque el espectáculo es como la función de una actividad artística. Nosotros, el cine es arte y cuando se da en un cine va a ser como espectáculo, igual que el teatro, en fin, es como complejo, pero depende, la gran complejidad del espectáculo tiene que ver con el medio en que uno trabaja. Escribir en una revista especializada de cine, que es un lujo que tuve un par de años, no es lo mismo escribir un comentario de cine en un diario que tiene 10 líneas, o en televisión. O sea, comentar cine en televisión es alcanzar a contar de más o menos qué se trata la película y chao, y esperar que alguien le entusiasme y la vaya a ver. No hay otra posibilidad. Yo veo los esfuerzos que hace alguna gente, porque tuve en programas de farándula, por decirlo, no sé, René Naranjo, el mismo Pasalacua, digamos que yo creo que por contrato él exige que lo dejen hablar de hablar de las películas, entonces como que lo moleste. Cuando está sacando el programa, él comenta la película, porque él tiene como esa misión. Y Naranjo cada vez que puede tira como un aviso de la O, pero algo como en alfombra roja, que no sé si tiene algún sentido, pero yo siento que es como la necesidad como de ocupar esos espacios. Son como gramscianos, o sea, ocupan la plataforma para meter hegemonía, ¿no? El contrapunto de la hegemonía. Es sumamente válido, o sea, eso voy, o sea, hoy día cualquier espacio que sea para difundir cualquier cosa de cultura es como un triunfo, ¿no? Y por ejemplo, pasar a la cuenta los programas de farándula porque no hablan de cosas más serias. O sea, farándula habla de la farándula, que es lo que hoy día funciona en televisión, y perfecto. A mí me parece más terrible que los noticieros de televisión estén llenos de notas que son de infomerciales y no haya más espacio para cultura o espectáculo. O sea, desapareció y tratan de meter farándula y a lo mejor la agenda, que esa cuestión está muy añeja. Entonces, finalmente depende un poco del medio, el tratamiento que este puede tener. Tú hablabas recién que se puede hacer en un taller o en un libro. Son otras etapas para lo mismo. Finalmente, en la música, el cine, cuando uno le interesa y la cubre en un diario, uno va a cubrir un concierto, un estreno. Si logra hacer algo más, escribe un artículo donde a partir de una película, un concierto, una canción, un disco, lo que sea, uno puede hablar de un tema. Y generalmente ese tema tiene que ver con algo que está ocurriendo en la sociedad o que tiene que ver con el ser humano, que finalmente es lo que hace todo el arte. Entonces, todas esas son instancias como de espacios que uno gana dentro de la lógica profesional de estoy trabajando, tengo una pega y tengo que cumplirla, digamos, con los intereses que tiene cada uno de poder hacer ganar espacio a lo que a uno le interesa, ¿no? Y a través de eso hablar de un poco más de lo aparente que puede ser la película o el disco. Yo creo que eso es lo que hacemos todos los que trabajamos en algún momento en espectáculos, si realmente te interesa lo que estás haciendo, dentro de las limitantes que tiene
el medio en que uno escribe, el nivel, la línea editorial de ese medio, en fin, y los tiempos, los espacios, hay varias cosas. Digamos. Si uno ve el weekend de hace 10 años, tenía como 6 páginas para cine, cuando había un estreno, y hoy día hay 6 estrenos y una página. Entonces, es cada vez más complejo. Sí, bueno, y en cultura existía la revista de libros, existía también, no sé, libros de la, en en la cultura, en los época años 70 también. habían revistas Sí. de cultura que Además, vendían bueno, 1 millón de ejemplares, así habiendo menos de la mitad de la población que tenemos hoy Así día. es. O sea, eso ya ¿Y es... cómo ven el panorama, el campo cultural y de espectáculos en Chile hoy? Porque el otro día hablamos justamente en esta mesa con Diana Masí y decíamos, como nunca hay mucha oferta, ¿no? Que los festivales de cine, de teatro, en fin, compañías que vienen de afuera y tal, pero cada vez está más fragmentada también la información, o son nichos, o sea, se va guetizando, ¿no? Un poco... Sí. sí. Yo creo, yo tiendo a mirar el periodismo en general como bien, soy más benevolente. Cuando hablamos del pasado y hablamos que antes había una revista de libros, el Mercurio, no sé. Yo creo que la cosa está mejor ahora que antes, porque es mucho más democrático. El Internet hizo que la comunicación finalmente fuera mucho más extensiva, mucho más horizontal. Ya no es esta cosa rectora que venía un gran diario y entregaba desde arriba la mirada de la cultura que ellos querían hacer. Y creo que mientras menos poder tengan los diarios más masivos o las grandes cúpulas de diarios, es mejor para todos nosotros. No quiero nada contra el Mercurio. Nada contra el Mercurio, nada contra el Mercurio. Sí. Pero en general la pérdida de poder de los grandes conglomerados es ganancia finalmente para la democracia de la comunicación. Sí. Yo Pero- también lo veo por... sí. Sí, quería comentar algo por ahí. Lo veo por el mismo lado de lo que comenta Freddy, que pese a que pueden haber muchas críticas a que se han restado espacios, a que hay como un duopolio de medios, que no hay espacio como en los noticieros, pero también sí existe ese espacio como en medios alternativos, se puede hablar de cine como en revistas independientes, se puede hablar de cine, de música, de televisión, de teatro, quizás como todas estas manifestaciones artísticas que engloba el espectáculo. Se pueden hablar a través de internet, se pueden ocupar blogs, se pueden ocupar las redes sociales. Entonces, pese a que se restan espacio quizás en grandes medios, se ganan en otros lugares. Sí, pero estaba pensando un poco también en esa fragmentación y con el tema de Internet, la alianza que se pueden hacer entre periodistas, ¿no? Y los propios gestores culturales, por ejemplo, o los creadores, que los creadores también van teniendo sus propias páginas web, en fin, y van generando ahí un poco la circulación, ¿no? De los bienes simbólicos, ¿no? ¿Algún medio de Internet que ahora recuerden y que les gustaría recomendar o decir, ¿saben qué? Aquí van a encontrar algo, van a encontrar una red latinoamericana, por ejemplo. ¿Recuerdan algún O sea, como nombre? de ahora, ¿sí? Sí. Donde ahora los diarios ingleses con sus páginas son maravillosos. Sí, pero Guardian. local. Pero locales o chileno. que puedan acceder, por eso decía como el tema del gueto, ¿no? Que finalmente también hay un tema de elite, ¿no? De esta ciudad letrada, más, pero ¿qué pasa con los grandes públicos? A eso me refiero, como decir, mira, ¿saben qué? Quiero recomendar esto porque si hay, bueno, también tiene que ver con acceso a Internet y quienes acceden, en fin, estoy pensando que también el rol de los grandes medios es importante también en ese aspecto, ¿no? La televisión abierta, la televisión pública, tener una televisión nacional alguna vez en este país que sea pública, por ejemplo, y que digas, mira, y luego cada uno va buscando, en fin, pero como al gran público. Es que yo creo que la idea de grandes públicos es una idea bastante idealista en definitiva. Yo creo que efectivamente la idea del gran público, así como la masa, no sé si tiene mayor que no interés. masa, sino que más pero público el gran más público, crítico, que tenga- yo sí soy un convencido de que la creación, en la medida que uno la hace seriamente, es para el otro. O sea, yo no creo en esa gente que crea para sí mismo. Creo que evidentemente un artista puede tener una volada personal, privada y desarrollarla, pero creo que se consolida esa obra en la medida que otros la observan, la perciben, la digieren y se nutren con esa obra. Bien, mal, da lo mismo. Pero creo que no existe un gran público como tal. Y creo que en ese aspecto, por lo menos la televisión como industria, apela hoy día a un gran público. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Pierre Bourdieu en su libro sobre la televisión, cuando él habla de que efectivamente, y es algo que puede dolerle o dolernos a muchos de los que trabajamos en la televisión, que efectivamente las líneas editoriales finalmente están establecidas desde el mercado. Yo creo que negar eso es una falacia, y ahí vuelvo un poco a lo que yo decía hace un rato. ¿Por qué los noticiarios tienen
tienen infomerciales y estamos preocupados de la mayonesa, del mejor sándwich y dónde se come el mejor lomito. O estamos, voy a citarte, en función de la ritualidad, digamos, durante, profesora, durante, qué sé yo, el año, etcétera, etcétera. Entonces pasamos de los 40 años. Sí. Del golpe al 18 de septiembre, y ya nos olvidamos de los 40 años del golpe, y ya nos olvidamos del 18 de septiembre, y ya nos olvidamos de Halloween, y ahora estamos en la Navidad y probablemente después del Año Nuevo, después de las vacaciones. Entonces, ¿por qué estamos en esa situación de ritualidad que además toman los noticiarios? Porque los noticiarios son tomados en serio. Y yo creo que el discurso neoliberal aporta eso. Y ahí vuelvo un poco a lo que yo les decía. Hoy día hablábamos del lucro en farándula. El otro día hablamos del aborto en farándula. Hablamos de la tolerancia a la homosexualidad en farándula. Hablamos, entonces tú decís, y con esto tampoco estoy satanizando la farándula, me da lo mismo, creo en las libertades personales, así que la gente, si no le gusta la farándula, fantástico. Pero hay instancias donde efectivamente se permite hablar, un poco lo que preguntabas tú hace un rato, Jimena, pero se permite hablar porque no es escuchada. Y porque el gran público que accede a esas instancias tampoco lo va a escuchar. Está más preocupado de, no sé, si alguien está flaco, gordo, seco, no seco, etcétera, etcétera. Y Daniel, en términos, por lo que preguntaba, yo tenía que ir hacia la audiencia. ¿Cómo ves tú esto de creación de audiencia fragmentadas, grandes públicos, yo en fin? creo ¿Qué piensas al respecto? Muchas de las cosas que dice Freddy y Jaime estoy completamente de acuerdo. Sí. O sea, yo todavía veo mucha gente que se queja por la calidad de televisión, pero la televisión que tenemos es la televisión que nos merecemos, digamos. O sea, la gente lloraba porque se había acabado el programa de Barken en Canal 7, que se había acabado porque no lo veía a nadie. Y yo dije en Twitter o en Facebook que si toda la gente que reclama hoy día lo hubiese visto, no lo habrían sacado porque tiene rating. Y me atacó muchísima gente, que por qué decía eso yo, que estaba contra la cultura. Era un dato. Y de hecho, el programa lo hace la red ahora con un costo altísimo, porque yo creo que la gente cree que el programa se hace gratis, eso es que no trabaja gratis, cobra muy caro, y marca un punto. Es decir, si toda la gente que realmente lloró por ese programa y que dice que quiere ver cultura, viera, porque decía, es que no estaba en horario prime, lo daba muy temprano, es un día domingo en horario prime, un punto. O sea, quiere decir que toda la gente que lloró y reclamó, no lo ve, reclama por reclamar. Quiero ver más cultura, quiero más cosas. Yo hago un programa de cine en el cable y mucha gente dice, es que ese programa debería estar en televisión abierta. Es que no debería estar en televisión abierta, porque en televisión abierta no lo vería nadie y no podría auspiciarlo. La gente cree que los programas en televisión se hacen gratis. Hay que tener un auspicio y el auspicio en televisión abierta es carísimo y nadie va a poner plata para un programa de cine. ¿Ustedes qué piensan sobre la televisión digital que puede abrir espacios o no en otros países? España, Francia, ha sido un fracaso porque los infomerciales que decías tú que están en los noticiarios, en las señales digitales, finalmente por el alto costo, en fin, han terminado siendo un gran repositorio de infomerciales. Es que la fantasía de la televisión digital como que lo que va a salvar a todo, igual como los medios independientes. Internet es el espacio de los medios independientes, la gente arma sus microempresas y nadie pone plata ahí, y pues si no hay plata no hay medio, o sea, la gente no trabaja gratis. O sea, de hecho, si ustedes quieren trabajar en espectáculo y cultura y quieren tener un medio independiente en Internet, prepárense para trabajar gratis, porque un blog, o sea, todos pueden opinar de cine y todos pueden opinar de música y tener su propio espacio, ok, pero nadie les va a poner un peso en esa empresa, o sea, en ese local, pues así funciona. O sea, si quieren que les paguen por trabajar, tienen que trabajar en los diarios grandes, los canales grandes, ¿no? Y por ende estar... Mira, alineado con la línea de trabajo. Estamos echando gente, ya no estamos entreteniendo a nadie. Oye, si es mentira, si pueden trabajar. La creación de audiencias entonces yo creo que yo creo que en ese sentido la televisión digital en Chile sobre todo, y como está la televisión digital, la actual ley no da muchas posibilidades. Es decir, va a ser otra alternativa para los canales grandes de tener señales subsidiarias para hacer otros negocios que va a quitar de ese poco negocio que hay para otras señales más pequeñas, no sé, no lo veo yo como la salvación, digamos. Y Christopher, ¿cómo ves tú en el área de espectáculos y lo que hemos estado hablando en términos de sitios en Internet en Chile? Un poco la pregunta que hacía hace un rato, ¿no? Los nichos de sitios en Internet y donde hay mucha circulación de ideas, de informaciones, los jóvenes siempre están creando y además lo incorporan directo a la red, ¿no? Cuando con Tinta Negra directo, cuando tú fuiste uno de los editores, directo a Facebook, a Twitter, en fin, todo lo que se iba subiendo. ¿Cómo lo ves tú y si puedes también pensar en algún sitio que sea interesante de recordar? Mira, creo que, bueno, poniendo el caso puntual de lo que hacíamos con Tinta Negra, pensando que este era un medio que surgió hace muchos años y que al menos en el tiempo que trabajé junto con otra compañera también y con un equipo que se fue formando, pongo el caso de Con Tinta Negra como para hacerlo más cercano. Quisimos darle justamente un enfoque cultural y hablar de este tipo de temas que se están debatiendo ahora, cosas de cine, cosas de la televisión.
Y hay medios así en Chile, hay medios como Tinta Negra, hay personas que por gusto también se dedican, alumnos de aquí mismo, alumnos de otros lados, a hacer críticas de cine, a evaluar una película, a comentar sobre un programa de televisión y los hacen en sus propios medios. Sí creo que es algo muy de nicho, muy chico, que se da como un espacio de redes sociales donde se pueden ir como compartiendo entre amigos, unos que otros también pueden ir como avanzando hacia más allá, aumentando seguidores, quizás como en temas de redes sociales. Pero sí son espacios muy chicos y que son espacios que cuesta ganar, o sea, desde la experiencia misma que nosotros tuvimos, cuesta sacarlos como adelante, cuesta que haya interés también, no sé, de los mismos alumnos quizás de acá o de los mismos alumnos o de las mismas personas como naturales que se quieren dedicar a eso. Cuesta también, o sea, hay una contradicción entre que hay espacios o que es fácil generarlos como por el movimiento de redes sociales, pero también está como la contradicción del otro lado de que es un poco difícil de difundir y de captar el interés. Sí. Desde aquí han surgido revistas como La Vitrola, La Fuga también. Claro, Los estudiantes de cine y televisión han hecho como un nicho importante ahí con La Fuga de hace un par de años. Yo les quería preguntar sobre, a ver, pensando como en los talentos, ¿no?, que hay acá en esta mesa. Sí, ¿y qué pasa con el trabajo en equipo también? Es un poco para los estudiantes, ¿no?, que siempre uno incentiva que el trabajo en equipo, en fin, y trabajar y pensar en un gran proyecto. Todavía, no voy a decir a la edad que tienen, ¿no? hay sueños de un, bueno, aunque están en medios, en diferentes cosas, ¿no?, de tener un medio ideal. Lo pregunto, porque, por ejemplo, en mi caso yo me reúno una vez al mes, en fin, con un grupo de amigas del diario La Época. Y siempre en ese espacio soñamos, como en el diario ideal. Y como tener un diario como La Época. Eso. No, pero pensando en el diario ideal, porque uno se comprometía también con el proyecto. O sea, La Época pasaba a ser parte de tu vida, ¿no?, hasta que ocurre la etapa de duelo, ¿no? Pero no volver a La Época, de hecho, no volvería a las condiciones económicas del diario. Terrible. Pero, sí, terrible. Pero, Era un vejamen. Claro, así es. Pero soñar con algo, ¿no? Porque en Chile también estamos al debe con varios medios de comunicación, sean en internet, sean de nichos, en fin, de dar una cierta circulación. Uno mira con cierta envidia, y hay gente que escribe allá también, como Etiqueta Negra en Perú, que se distribuye en varios países, excepto en Chile, Gato Pardo, que también se distribuye en varios países latinoamericanos, excepto en Chile. ¿Sí? Sí, Gato Pardo todavía Sí, existe. Y no sé, y uno busca suplementos. A veces en los kioscos de aquí mismo, en Macul, en algunos kioscos venden Eñe. Sí. Llega con 3 meses atrás, uno la puede ver en internet, pero es bueno mirarla también en papel, en fin. Sí. O ya no sueñan en un medio ideal. Yo estoy, en mi caso puntual, estoy medio agnóstico ya frente a muchas cosas. Y dentro de eso, porque he trabajado en tantos proyectos que no cuajó porque no estaban los medios o no tenían finalmente el financiamiento que viene de parte de la centroizquierda, más que nada. Por eso que los medios son tan de derecha, los medios más tradicionales, ese gris papel, etc. Sí. Cuando hicimos La Nación, a principios de los 90, con toda la llegada a la democracia, un proyecto súper lindo, La Nación Domingo después también, que no cuajó. Luego hicimos el Diario 7 con la Mónica González y Alberto Luengo, y tampoco no tuvo el respaldo ni siquiera del gobierno de la Universidad de la Concerta, para que poniendo avisajes, lo ponían todo en la Tercera y el Mercurio. Entonces, creo que en ese sentido Internet es una gran válvula y una gran oportunidad, porque es mucho más barato de hacer y tiene la llegada mucho más directa, y lo que está haciendo CIPER, también con el equipo de Mónica González, pero con un mecenas como Sayé detrás, creo que es un referente. La Mónica González partía como periodista y como gran hacedora de equipos. Pero también está la otra vereda, si tú querís, de los periodistas, y en la cual me incluyo, que es la vereda solitaria, de decir, bueno, ok, si no podías hacer un medio, o estar en un medio que te represente tanto, ármate tú una marca que te permita, como marca, meterte en un medio y decir lo que uno piensa. Sí. Y eso es lo que me pasa, por ejemplo, ahora con la red, o con lo que pasa con la Radio Futuro, finalmente, ¿no? Adosarte a un medio afín dentro de tu línea ideológica y tratar de ese medio decir lo que uno piensa con la libertad necesaria, finalmente. Así es. ¿Y en tu caso, Daniel? Somos compañeros de generación de Freddy y trabajamos juntos varias veces, y siempre consideré que Freddy era incluso más optimista que yo. A mí mi tema siempre ha sido el cine. No es el único tema, de hecho tengo varios otros que también trabajo, pero
pero tiene que ver con ir haciendo cosas. Yo trabajé en revistas de cine que murieron, trabajé en número 0 y número 1 y que nunca surgieron. Pilotos, muchos, ¿no? Pilotos donde tenían hasta los auspicios en canales grandes que finalmente no los aprobaban porque curiosamente, y ahí ya va incluso contra las cifras, siempre uso este dato, va mucha más gente al cine en Chile que al estadio, muchísima más. Saquen la cuenta cuántos programas deportivos hay en radio y en televisión, cientos, y de cine ninguno. Entonces ya hay una lógica que no tiene ni siquiera que ver con la oferta y la demanda, porque si hay tanta gente que va al cine. Yo tenía una deuda, no sé si con alguien más, pero al menos conmigo mismo, de poder hacer un programa de cine, porque estuve muchas veces en proyectos en piloto y al final yo ya me ofrecieron un piloto de cine y decía, ¿sabes qué? Ya hagámoslo, pero que lata, o sea, no decir que no, pero ya era mucho, o sea, muchos proyectos que no funcionaron. Y al final lo tuve que hacer yo completamente, o sea, esto era primero un sitio web que se llamaba Todo Cine, que fue una propuesta del Canal 13 de tener un sitio de contenido, y al final nadie cachaba que era Canal 13 porque lo hacía yo solo. El Canal 13 me pagaba un sueldo, que era una gran cosa, era como tener un blog personal, pero pagado por el Canal 13. Pero la proyección que tenía, apoyado por el Canal 13, nunca estuvo. Después de 2 años de hacer eso, que lo dejé de hacer porque no tenía sentido, salió el programa. Entonces, es el único programa de cine que viene como de un sitio web o de un Twitter. De hecho, mi Twitter es Todo Cine. Y el programa se hizo este año, son 6 meses, me conseguí los auspiciadores, en fin, fui sumando gente, una productora, Loreto Arevena, que es la coconductora, que está trabajando por bolitas de dulce comparado con el momento que ella tiene profesional. Y el programa está, y es un programa que va todas las semanas, que habla de la actualidad, que está pensado en televisión de cable, pero pensado para televisión abierta, es decir, cero pretensión, cero hablar de cine arte, cero llevar entrevistas de 40 minutos, sino que sea bien dinámico, y es como ya un gran logro, ¿te fijas? O sea, como eso y los talleres de cine, que son cosas como proyectos personales que uno trata de hacer desde la vereda de uno, pero pensar hoy día en un medio ideal, así como... O con un equipo ideal, volver a trabajar ahí con Freddy, tu amigo. No, pues nunca más. Sí, equipo ideal estamos hablando, no. Esas son las circunstancias de la vida, claro. Nunca más. No, buena onda. Estamos trabajando juntos en la radio Futuro. Sí, de hecho, yo comento cine en el... Para sacan palabras o sea, de jueves. han Sí. vuelto. Es que la radio es súper tenemos una interesante, relación el tema de la homosexual radio, muy ¿ah? larga. No solamente por el tema de la credibilidad, en fin, sino por la cantidad de discursos que están pasando por la radio, que uno no ve a nivel de medios masivos, ¿no? Que no ve en otras partes. Pero Tiene así que todo... un tema de tiempo también. Sí. Y hoy día también es curioso porque, por ejemplo, yo hacía un programa que me gustaba mucho hacer, que fue hace muchos años y que lo dejé de lado, ya pasó, la vieja, digamos, en la época que trabajamos con Freddy en la Radio Cero. Y ahora me ofrecieron hacer ese programa, pero en una radio online. Ahí seguía para todos lados. Entonces, tú llegaste después que yo. Las radios online hoy día es un medio que de los pocos veo que están funcionando. He visto un par de radios online que tienen auspiciadores, que les entran lucas, que la gente se está independizando para dedicarse a su radio online. Bienvenidos sean, digamos. Si se puede, hoy día para hacer un programa que tú quieres hacer en radio, tienes que hacer en radio online, pues ya no lo puedes hacer en la radio común y corriente también. Sí. Es complejo. No, y además en redes, no sé si el tema también de trabajar en redes con Argentina, España, México, y con todas las crisis de por medio también que puedan tener cada país, ¿no? Hay gente que se está aliando para Yo creo que generación de contenido. debiera ser una tendencia, digamos. Sí, Sí. como que, y eso También los es sitios lo hacen, ¿eh? Hay sitios que se alían para Sí. auspiciadores a nivel Así latinoamericano. es. Y también para aglutinar a periodistas de diferentes partes, decir, mira, acá y empezamos Pero a tú enviar. hablabas hace un rato de algo que me llamó la atención porque de alguna forma hablaste de Gato Pardo, de Tinta Negra, de Eñe y decías que no existían, que no llegaban a Chile. Y yo creo que Chile efectivamente como sociedad estableció un discurso bastante localista y uno no puede abstraerse en definitiva de lo que es el mercado, el famoso mercado. Pero América Latina es un gran mercado, además. ¿Ah? América Latina también Por es un eso, gran mercado. entonces absolutamente, esa pero visión- parece ser que no hay mayor interés nuevamente por de las audiencias hacia ciertos tipos de contenidos. Y ahí vuelvo un poco a la pregunta que tú hacías. Yo creo que por lo menos a lo que uno apela, y quizás es un poco lo que plantea Freddy, uno apela a generar un poco de juicio crítico, un poco de análisis crítico, desde la tribuna que sea. Y quizás ahí uno establece ciertos discursos más contestatarios y espera que alguien los perciba, los reciba, los critique, los cuestione, lo que sea. Pero por lo menos desde mi perspectiva creo que es a lo que uno apela. Y con respecto a los equipos, yo creo que uno puede hacer buenos equipos. Yo he tenido la experiencia de trabajar en muy buenos equipos y de trabajar en muy malos equipos. Y creo que se puede trabajar en buenos equipos y todo. Ahora, también pasa una cuestión bien jodida. Yo creo que uno se vuelve más conservador también con la edad. Efectivamente, familia, hijos y esas cosas te van volviendo más conservador. Empezar a necesitar otras cosas. O sea, tampoco hacer las cuestiones gratis. No podías hacerlas gratis. No puedes, por el sistema.
Entonces, hay instancias donde tú postulas y te estableces en una cierta idealización de tu trabajo y desarrollas cosas por poca plata o por ninguna plata, pero hay otras instancias en que efectivamente está ahí, le gusta al que le guste, vendido al mercado. Y eso nos pasa a todos, seamos críticos o no seamos críticos del mercado. Freddy mencionó lo de las revistas inglesas. También ahí hay un nicho interesante de espacios también para América Latina, ¿no? Y algunas de ellas también se han fijado en algunos autores, algunos periodistas que colaboran, en fin. Sí. Yo estoy pensando también en el caso de una ex alumna de Evelyn Ehrlich, que ahora está, no sé si en Francia o en España, en fin. Ella en uno de los ramos, solamente para darles en cuenta, y lo que significan las redes, en uno de los ramos en primer año, segundo año, ella salió hace unos 3 años, hizo en uno de mis ramos una crónica sobre Emir Kusturica, ¿ya? La subimos a internet. Bueno, la vio él. Sí. Y de hecho estaba en Serbia, creo, en algún lugar así. Y la vio y le pidió si esa crónica podía ser el prólogo de su libro. Qué bueno. Sí, y luego ella, bueno, la invitaron, viajó, en fin, estuvo en las giras, ¿no? Fue muy interesante. Y en Chile ella que se hizo cargo también de mano ajena, de todo lo que eran las comunicaciones de mano ajena. Bueno, ahora se fue a vivir a Europa y está allá, y en fin, escribe para diferentes áreas. Ahora es la pareja de Kusturica, es un drama, farándula. La chilena que se casó con Kusturica, está bueno. Vaya su obra. Da lo mismo lo que escribió. Sí, mira qué interesante. Bueno, quiero dar... Venía con la foto de la niña, por eso ustedes tráiganla. Tráiganla. Porque no cachó nada porque está en castellano, así que no entendió nada, pero tenía la foto de la niña. Queremos abrir un minuto de preguntas. Sí, los que van quedando. Yo no, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, por favor. Palo blanco. Sí, es que escucha interno. Ah, no suena. Bueno, ¿me escuchan, cierto? Sí. Primero que todo, hola. Y preguntarle, ¿por qué el público chileno prefiere más los contenidos de farándula como tal que los contenidos de cine o de ópera o de las artes, más bien? A ver, primero que todo, yo creo que no sea un problema del público chileno, es un tema mundial. O sea, hay países o culturas donde uno tiene la sensación de que el arte y la cultura tienen más espacio, son países más grandes, tienen otro desarrollo, otra historia cultural, no sé, Buenos Aires está al lado, están en crisis siempre, pero lleno de obras de teatro, los kioscos tienen revistas, pero aquí los kioscos tienen de todo, menos revistas ni diarios, o sea, hay pastillas, dulces, Pollagol, no sé, Loto. Como las farmacias. Pero yo no creo que sea un problema chileno. Ahora, está el viejo truco, o sea, la vieja cuestión del huevo y la gallina. O sea, la gente es lo que prefiere, pero se lo dan, o es porque se lo dan es lo que compra, no lo sé. Ahora, yo creo que hay un discurso siempre que es políticamente correcto de que a todo el mundo le interesa el arte, le interesa la cultura. Yo hago talleres de cine hace, no sé, 7 años. Y cada vez que promuevo mis talleres de cine, que son pagados, que la hago en el Cine Hoyts La Reina, salta un montón de gente y dice, pucha, que es muy caro, que ganas de que fuera gratis, yo quiero, hay becas, y por qué no, y hasta cuándo lucran con la cultura, etcétera, de eso vivo. Entonces, hago talleres gratis y los promuevo lo más que puedo, y a veces llega re poca gente. Entonces, hay como esa típica cosa de reclamar por lo que no hay, pero cuando hay tampoco la gente lo aprovecha. Entonces, es difícil saber realmente, ¿no? Es como cuando la gente empieza por Twitter, están dando una obra, no sé qué, y por qué la televisión no la da y da esto otro. ¿Para qué seguimos con esas chivas? O sea, nadie lo vería si lo transmiten en directo. Nadie vería la televisión ese concierto o este evento gratuito. ¿Por qué no transmite ningún canal? ¿Cómo es posible que un canal transmite? Hay un discurso llorón, por lo demás, muy grande, sobre todo en redes sociales, de que por qué no se hace esto y por qué no se hace esto otro. Y yo siento que hay mucho de discurso en eso, pero no hay realidad, ni siquiera las personas que lo promueven. Entonces ahí yo no sé si hay una respuesta, digamos, concreta de cuál es la razón. Yo creo que la razón es antropológica, o sea, es natural, ¿no? Lo homologo con la música, porque hay gente que le gusta más el reggaetón que el jazz. Por lo mismo, o sea, la intelectualidad siempre es mucho más segregada y mucho más concentrada que la masividad de los tiempos. No, y siempre va a ser así finalmente. Y no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver básicamente con las inquietudes y con las capacidades finalmente. Y cuando uno habla de farándula, la farándula es, si tú lo analizas, es el frente periodístico que tiene más horas de televisión en Chile. Tiene alrededor de 9 horas diarias de televisión. O sea, no hay ningún frente, ninguna información, nada que tenga más horas diarias.
La farándula, como tal, es un frente periodístico re interesante de analizar y no demonizar. Me acuerdo de una entrevista que dio Ricardo Lagos cuando le preguntan, cuando todavía era presidente, y le preguntan qué opinaba de la farándula. Y él dijo una cuestión re interesante. Dijo que la farándula era el síntoma de una sociedad sana, porque las sociedades que tienen ciertos niveles aceptables se podían dar el lujo de preocuparse de la banalidad. Y la farándula también, para que se pueda dar, tiene que ser dentro de sociedades libres. Uno no se hubiese imaginado la farándula como de hoy en una dictadura, por ejemplo. Y como cualquier frente informativo, hay buena farándula, o sea, farándula bien hecha y farándula mal hecha. La farándula que confunde, por ejemplo, la información con la opinión es una farándula pésimamente mal hecha. Pero en Chile creo que la farándula ni siquiera es bien o mal hecha, creo que la farándula en Chile es timorata, que no se ha metido como en otros países, como en España, por ejemplo, o como en Estados Unidos, no se ha metido aún con el poder. Porque cuando la farándula se meta con el poder, va a obligar al poder a ser transparente. Porque la farándula, lo bueno que tiene también es que es el frente periodístico de la transparencia total. Para hacer farándula, y Jaime lo debe tener muy claro, para hacer farándula hay que tener un tejado de vidrio así a punto de romperse siempre, porque así como uno puede hablar, pueden hablar de ti. Y la farándula del poder es muy interesante. Cuando un senador o un candidato a senador o un candidato parlamentario vende su familia para conseguir votos, uno está en todo el derecho a saber si ese compadre le pone el gorro o no a la mujer, porque vendió su familia, vendió esa imagen para llegar a un puesto público. Entonces, ¿tienen vida privada la gente que se dedica a esto? No. ¿Tiene derecho a la intimidad? Sí. ¿Qué es lo que es la intimidad? Aquello que no ha vendido, entre comillas, para lograr un escaño o tener una relevancia pública. Y eso hay que respetar. Pero es si el gallo dio una entrevista en la revista X diciendo que está enamorado de su mujer, que tiene 3 hijos, en fin, o muestra las fotos de su matrimonio, ese gallo sonó. Porque la farándula y la vida privada, en el fondo, la vida privada es como la virginidad, se pierde una pura vez de puro gusto, y para siempre. Y el gallo que la perdió nomás, y sonó. Entonces, ¿qué es lo que la farándula? La farándula, tú me decís, ¿por qué hay tanta farándula? Porque así tiene que ser nomás, porque es un medio masivo por antonomasia, por eso, y porque hay más deporte que economía, y porque hay más entretención que política, finalmente, siendo que es tan entretenida la política, tan divertida. No, yo fíjate que te estaba escuchando, yo creo que concuerdo fundamentalmente con lo que dice Freddy, me parece bien, concuerdo bastante. Yo creo que efectivamente cuando uno trabaja en farándula es bien delicado el límite y claro, evidentemente tiene per se un tejado ahí sutil. Pero yo lo que sí creo es que esto tiene que ver con un modelo. Yo creo que yo soy más ideológico con respecto a este tema. Yo creo que hay un modelo que está instaurado donde se establecen discursos de libertad que no son tales, que son libertades más bien de consumo, pero no libertades de pensamiento, porque es como que tienes que pensar de cierta manera y no de otra, acorde al modelo liberal o neoliberal. Y en ese aspecto creo que la farándula es un súper buen socio, porque como decía hace un rato para contestarte, creo que es la instancia que está desacreditada per se. Entonces da lo mismo lo que se diga en farándula. Da lo mismo si yo hago un juicio crítico en farándula, un juicio cuestionador de la sociedad en farándula, porque ya el que lo diga en farándula hace que se desacredite per se. Yo no estoy de acuerdo con la satanización de la farándula por razones obvias, trabajo ahí y trabajo mucho ahí. Entonces me parecería que sería ya de una cara de palo, pero tremendo. Pero sí creo que se ha establecido un discurso que se empezó a establecer en dictadura. Yo también difiero. Yo creo que la farándula se empezó a generar en dictadura. Se empezó a generar en dictadura con ciertos programas que se establecían faranduleramente. Cambió el foco. Tú decías hace un rato, Daniel, el tema de los programas, de que ponías este ejemplo de los cómicos que llegaban al diario y, a ver, hoy por hoy hay rostros de televisión que llegan a las revistas de papel cuché también y le dicen, ¿sabes que estoy en baja? Dame una portada. Bueno, es que digamos que la revista de papel cuché está en el mismo nivel que los suplementos de espectáculos unos años atrás. Por supuesto, claro, pero es que lo sorprendente, ¿y por qué pongo ese ejemplo? Es por el discurso. Porque finalmente, y es algo que ustedes me imagino que han estudiado muchas veces, que la palabra crea realidad. Cuando el discurso crea la idea de que la revista de papel cuché no es farandulera, cuando es la más farandulera,
se genera públicamente y en una gran masa la idea de que no es farandulera, y sin embargo lo es. Cuando hay un programa, qué sé yo, en la noche, X, que no es primer plano, sino que otro programa, otro estelar, etcétera, que dice no ser farandulero, estoy pensando en Vértigo, en algún programa que haya hecho en su momento Felipe Camiroaga cuando vivía, u otros miles de programas que se supone no son faranduleros, y lo único que hacen es entrevistar a gallos de farándula, sacarle provecho a la farándula, tener un personaje que es además un actor representando a un periodista u opinólogo. A ver, si eso no es farándula, ¿qué es lo que es? Entonces, yo insisto, se van generando discursos raros. Entonces, claro, el programa de farándula es el que tenemos que satanizar, pero finalmente todo está farandulizado. Y ahí yo concuerdo mucho con Freddy en el sentido de que además es una farándula timorata. Yo nunca he escuchado discursos más conservadores que los de la farándula. O sea, las madres ya más marianas y más virginales no existen más que en la farándula. Ya la posibilidad de... O sea, todos los discursos que se dan en la farándula. Entonces sorprende también desde ahí. Una pregunta más. Sí. María José. Bien honesta, a mí me gusta mucho lo que es cultura y espectáculos. De hecho, en un futuro me gustaría dedicarme a eso. Pero al escuchar las declaraciones de cada uno de ustedes, donde el panorama lamentablemente es desalentador, quisiera saber... No era la idea. El pesimismo de la razón. No era la idea. El Es pesimismo un de la viejo razón. truco de los periodistas viejos Para mantener la pega. asegurar los poquitos espacios que quedan. ¿Te fijas? Claro, quisiera saber, no sé, desde su perspectiva, ¿qué se podría hacer bueno, como nuevas generaciones? ¿Qué podríamos impulsar nosotros como para poder posicionarnos de esos espacios que lamentablemente están tan ausentes actualmente? Yo una cosa que me he dado cuenta con el tiempo, digamos, y la experiencia es que lo que les hace falta mucho a los periodistas en general, quizás no conozco en detalle los currículums actuales, es gestión. Los periodistas siguen todavía asociados a una cosa media romántica. Yo escribo, me gusta el cine, la música, soy como medio artista, pero no soy, qué sé yo, y no tienen la más prostituta idea de cómo ver el tema negocio, administración, gestión de medios, y tú vas a encontrarte en una realidad donde todos los directivos de medios de comunicación, ninguno es periodista. O sea, desde que hemos tenido... neoliberal en realidad, ¿eh? ¿Ah? Estás bien neoliberal. O sea, No, pero a ¿sabes menos que aquí- quieras crear, o sea, la alternativa es crear tu espacio web gratis y ser feliz escribiendo eso. Pero cuando hemos tenido directores de medios que son ginecólogos, y no es chiste, o sea, Sí. ginecólogos, Mercurio. economistas, en el Mercurio, economistas, ingenieros comerciales, que estudian un diplomado, un posgrado o 2 semanas de periodismo y chao. En el área cine, por ejemplo. O sea, pero ginecólogo es mejor que era, aunque prostólogo. Claro. Hay que verlo al Illanes, punto- hay que verlo al y punto él de vista mantenía la página hay cultural, ¿ah? destacados La página cineastas que son ingenieros y estudiaron Sí. cine después afuera. Y son ellos los que están a cargo de la producción ejecutiva y de cargos gerenciales en medios de comunicación importantes. Entonces, yo creo que hay una cosa que sí es necesario para crear medios, es tener nociones de gestión. O ¿Puedo sea, decir artista algo? está lleno, digamos, pero Está faltan la directora. gestores. No, Por favor. algo que tiene que ver, para que vean cómo ha cambiado, ya desde hace 7 años, a ver, son 7, bueno, del año 2005 en adelante, en la carrera de periodismo acá en la Chile son 4 semestres de gestión de medios, 4. Pero igual nos ha costado encontrar buenos profesores en esa área. Porque como Es que lo están buscando en el periodismo, pues hay que ir a buscarlo en otra área. Claro. Exactamente. Pero sí, tenemos muy buenos profesores ahora y efectivamente, porque era una necesidad detectada. O sea, uno no Fíjate que- puede estar pensando, Oye, ay, ¿cuál es el medio yo quedé que quiero? preocupado. En fin. Que ¿Tomás? ¿Tú? dejamos a la Ah, tú niña, quedaste con preocupada. ganas de ir. Con ganas Pero está en primero de todavía. retirarse. Todavía no te retires. Persevera. Sí. Claro. Persevera, sueña. Y hay otro nicho que es súper importante que en Chile apenas Hay se ha nicho y dado ataúdes. también, sí, que tiene que ver con la creación de centros culturales, o sea, incorporarse en la gestión cultural y la comunicación, ese maridaje que hay ahí, ¿no? Nosotros tenemos, pero estoy pasando puros avisos sin que... Pero- bueno, que tiene que ver con un diplomado en periodismo cultural, hay un diplomado de periodismo cultural y crítica y edición de libros, Por y solo- otro de comunicación y Por la gestión... módica suma de... Solo 12 Pero cuotas de... no muy barato, sí, todo es muy barato aquí. Todo es muy barato, ya, muy bien. No, pero tiene que ver también con eso detectado finalmente, ¿no? Es decir, efectivamente pueden llegar a los grandes medios, los medios pequeños, en fin, pero también tener esa otra visión de decir, mira, yo puedo sacar adelante otro proyecto y a ver, ojalá poder vivir de ese otro proyecto Ayudar a la vez. desde la comunicación a la Sí. gestión de la comunicación de los propios actores culturales que tienen Exactamente. además un pésimo manejo Muchísimo. comunicacional. Exactamente. O sea, y no saben trabajar con los medios, de No. repente te llaman el día antes, oye, tengo una hora mañana, anda a cubrirme, pero si el diario ya salió, o sea,
Hay una necesidad ahí de acercamiento. Yo creo que ese es un proceso también. Yo creo que ese es un proceso. O sea, yo escuchaba a Jimena diciendo que le había costado encontrar profesores para la gestión y yo no he visto gallos más nefastos que cuando los ingenieros comerciales se han metido, por ejemplo, en la gestión comunicacional y en los canales de televisión. Son un desastre. Son un desastre porque justamente empiezan a pensar como negocio. Cuidado que tu director es lo sé. Y temo por eso. No estamos grabando, ¿verdad? No. Yo de verdad creo que ahí son súper nefastos. O sea, creo que es mucho más fácil. Igual, en términos de herramientas. Exactamente. Yo creo que ahí hay un proceso que se tiene que ir desarrollando y que se tiene que ir estabilizando y funcionando. Y además, insisto, yo creo que uno tiene también que pensar qué es lo que va a pasar en procesos. Estamos en procesos de cambio, me imagino, espero. Y quiero creer, digamos, en eso, y desde ese punto de vista anda a saber tú si este modelo, que está guateando hace rato para mi gusto, o sea, nació guateado, pero bueno, esa es una opinión más bien personal, capaz que cambie. Y si cambia el modelo, de pronto el tema de la gestión o este tema tan piñerista de, no sé, la mediana y pequeña empresa y de la autogestión, capaz que se establezca otro criterio, otras formas, digamos. Tiene que ver con misiones. Por ejemplo, el GAM. Cuando se establece el GAM, el Gabriela Mistral, ¿cierto?, el Centro Cultural, lo último que se pensó fue en el Departamento de Comunicaciones. Lo último. Es lo último que se pensó. O sea, se pensó en todo lo demás, la administración del GAM, en fin, y lo último, verdad, nos faltaba comunicaciones. Lo primero que se corta también son comunicaciones muchas veces. Además. Oiga, seguite premia la niña ahí. Sí. No, al revés. Es para que tenga una herramienta de lucha, una bandera. Así es. Tomás, hola, ¿cómo están? Una pregunta más. Mi pregunta es particularmente para Christopher, relacionado con la pregunta anterior y ya no viéndolo como una nueva generación que entra al medio. ¿Cuáles han sido, más o menos, si nos puedes contar, las principales trabas o los principales problemas que has tenido entrando a cubrir espectáculos para el diario? Tuvo que hacer la primera comunión. Sí. Pero yo diría solo trabas, sino problemas, y en función de María José, yo diría también, ¿y cuáles han sido, no sé, tus gratificaciones también? Claro. Justamente, no sea tan oscuro. iba a ir por ese lado. No, yo soy bien positivo como en ese sentido, porque más que trabas han sido facilidades, yo creo, las que se han dado. Tiene que ver, me voy a remontar un poco hacia atrás con la formación que hay como dentro de la escuela, pensando como chicos acá que están como partiendo por eso, por la pregunta que hacía ella antes también. Tiene que ver con que la formación de la escuela permite también estar preparado para el momento en que yo, por ejemplo, partí haciendo la práctica en el diario, pero la preparación que había antes de eso se gana como dentro de la formación de acá, o sea, en temas de redacción, en temas de análisis crítico. Si uno quiere entrar a un medio, y por eso digo que soy como más positivo, también dentro de esos medios, incluso en el Mercurio, se puede hacer como análisis crítico de las cosas, se pueden proponer pautas diferentes, se pueden hacer muchas cosas también que van más allá quizás como de las cosas que se critican del periodismo de espectáculo. Y bueno, quizás como uno de los puntos más importantes que pueden como aprovechar de valorar como alumnos de acá es la libertad que entrega la escuela para cubrir todo tipo de pautas. Y en ese sentido yo como alumno escribí muchas cosas de cine chileno, muchas cosas de televisión, muchas cosas con actores, con directores, y eso fue mucho más fácil el proceso después como para entrar al diario y ya tener como esa experiencia, tener esa formación y haber hecho ese trabajo. Salvo la crítica del tío que la escribió el editor. Claro. La crítica también, claro, uno puede estar en desacuerdo de muchas cosas que pasan dentro de... Sí, completamente. Sí. Pasó dentro del diario y uno puede estar como muy en desacuerdo también de cosas que pasan ahí, como lo que comenta Freddy. Pero no por eso te da... Pero sí, como respondiendo a lo que pregunta Tomás, creo que más que trabas fueron como facilidades las que se dieron como para entrar al diario, por lo que les decía de la preparación de antes y por una cosa que considero como mucho más importante aún, por el interés que tengan ustedes por cada área. No voy como solo a lo del espectáculo. Si alguien tiene acá como el interés del área deportiva, va a estar mucho más preparado y va a ser mucho más fácil cubrir el área deportiva. Lo mismo con espectáculos, con política, porque al final uno conoce más de esas áreas, es más fácil como meterse dentro de esa cobertura y llegar también a las personas que uno tiene que llegar también como fuente, que van a ser súper necesarias después. Bueno, justamente en esta mesa hemos llegado desde las diferentes entradas, ¿no? Cultura, deporte, espectáculo, luego viene la mesa de la diversidad la próxima semana y luego periodismo de investigación. Como hacer las mismas reflexiones, ¿no? Respecto de lo que es ser periodista finalmente.
y como una carrera, una profesión liberal, y que tiene que ver también con profundizar, ¿no? Y densificar también más la democracia en términos de participación directa, en fin. Tanto así, debo decir, que desde la escuela, un alumno que ya está en quinto acaba de ser elegido core en El Salvador. Y también Francisco Figueroa, que fue mi ayudante en estudios culturales, debo decirlo. Y excelente, uno de nuestros mejores alumnos postuló a diputado. Candidato ¿no? a diputado. Candidato a diputado. Lamentablemente, bueno, era dos comunas muy complicadas para poder salir, ¿no? Electo. Pero pienso en eso, también en el sello de la Universidad de Chile y en lo que significa también crear generación. Piensen en la generación de Freddy, ¿cierto? Y Daniel. Y piensen que hay otra alternativa, digamos. O sea, Piensen que hay un futuro mejor. Y que siguen así, ¿no? Tan activos y tan pesimistas como siempre. No, así que les quiero dar las gracias. Su casa, se imaginen que más adelante se entusiasman y quieren venir a hacer algunas clases aquí. Yo quiero, la verdad, es que empiecen a retornar a su casa. Y esta casa ha crecido en términos de infraestructura, en fin. O sea, ahora hay casa, antes no había nada. Sí, pero hay un espíritu que mantener y que proyectar y que trabajar sobre él. Sobre todo porque también la composición de nuestros alumnos yo creo que no la tiene ninguna otra escuela en Chile. De verdad. O sea, a nivel de alumnos de regiones, de diferentes clases económicas, sociales, en fin, con capitales culturales también muy diversos los que llegan, pero todos con ganas de ser buenos y buenas periodistas. Así que les agradecemos. Gracias a ustedes. Estoy muy feliz por estos 60 años de la escuela. Así que Bueno, gracias. 60 años. 60 años. Parece que fue ayer. Muchas gracias. Ya. Vale.